Bueno, vamos a seguir. Se cortó. Entonces, si yo ahora estudio, en vez de estudiar, lo pienso como un sistema, cada partícula por separado, si yo ahora estudio cómo es el sistema ahora formado por mi sistema, son las dos partículas, o sea, esta línea punteada encierra todo mi sistema, ahora son la partícula 1 y la partícula 2, y yo lo pienso así, ahora fíjense lo que tengo. O sea, esta ecuación equivale a decir que yo voy a estudiar este sistema, ¿no? Las dos partículas juntas. Fíjense que no aparece en ningún momento acá, o del lado derecho, mejor dicho, no aparece la posición o la masa individual de cada partícula, sino que aparece un vector, la masa total, y aparece el vector del centro, posición del centro de masa, que está bien, se calcula a partir de las posiciones de cada uno, pero explícitamente acá en esta ecuación no aparece la posición de cada una de las partículas. ¿Sí? Visto así, como mi sistema formado por estas dos partículas juntas, F21 y F12 son lo que se conoce como fuerzas internas. Porque son fuerzas entre las partes, o las dos partículas en este caso, que forman el sistema bajo estudio. ¿Sí? F12 y F21 son fuerzas internas, fuerzas que se hacen entre las partículas que forman mi sistema. Mientras que F1 y F2 son fuerzas de agentes externos a mi sistema. No están, el origen, digamos, de estas fuerzas no son ninguna de las partes de mi sistema, sino que puede ser otro objeto que está fuera de este sistema. Son lo que se conocen como fuerzas externas. ¿Sí? Tengo fuerzas externas, F1 y F2, y fuerzas internas. Bueno, a la ecuación que yo llegué, lo único que aparece del lado izquierdo, que sería el equivalente a la sumatoria de fuerzas para una partícula, es la sumatoria de fuerzas externas. No aparece F21 ni F12, porque se cancelaron. ¿Sí? Entonces, lo que aparece en la ecuación es la fuerza neta externa, en este caso F1 más F2. Del lado derecho me aparece la masa total por la derivada segunda de la posición del centro de masa respecto al tiempo. Es semejante, es parecida, ¿sí?, a lo que hicimos nosotros para la segunda ley de Newton para una partícula, en el que tenemos la fuerza neta por una partícula, en este caso, ¿qué partícula será? Igual a la masa total, antes era la masa de una partícula, por la derivada segunda del vector posición. Ahora es análogo. Ahora es la masa total del sistema por la posición no de cada una de las partículas, sino del centro de masa. Y la fuerza neta, ahora, es la fuerza neta de agentes externos. La sumatoria de fuerzas externas a mi sistema. Entonces esto es la posición del centro de masa. Ahora yo quiero ir un poquito más. Ya está. O sea, la expresión para un sistema de dos partículas es esta. La segunda ley de Newton. ¿Qué pasa ahora con la velocidad? Yo quiero llegar más allá. Quiero ver cómo es la velocidad y la aceleración para completar el estudio. Si yo tengo este vector supuestamente posición del centro de masa, que aparece en la segunda ley de Newton, ¿qué representa? ¿Qué quiere decir la velocidad de esto? O sea, la derivada respecto del tiempo. ¿Qué forma tiene? Bueno, calculo la velocidad de ese centro de masa, la derivada respecto del tiempo, que como la masa es constante, no es, ¿cómo se dice? No cambia respecto del tiempo, no sufre variación respecto del tiempo la derivación, me queda la derivada respecto del tiempo de este término. Como la masa, nuevamente, las masas de las cantidades son constantes, lo único que aparece acá es la derivada respecto del tiempo de los vectores posiciones de cada una de las masas. Bueno, a lo que llego finalmente, acá me ponía la velocidad V1, acá la velocidad V2, la velocidad del centro de masa, calculado a partir de la definición de este vector posición centro de masa, es igual a 1 sobre la masa total, el producto de la masa por la velocidad de la partícula 1, más la velocidad 2 de la partícula 2. Esta es la velocidad del centro de masa. Es la velocidad con la que se mueve ese punto, ¿sí?, específico
por ejemplo, en el ejemplo que yo le di de la raqueta, en el videito que le mostré de la raqueta, es cómo es la velocidad de ese punto, ¿sí?, a lo largo del tiempo. ¿Bien? Es la velocidad del centro de masa. Donde la masa total es la suma de todas las masas, la masa del sistema. Finalmente tenemos la aceleración, que hago lo mismo, derivo respecto del tiempo, en este caso la velocidad del centro de masa, y a la ecuación que yo llego es esta. La aceleración del centro de masa es 1 sobre la masa total, el producto de la masa por la aceleración de la partícula 1, más la masa por la aceleración de la partícula 2. Siempre se repite eso. Ahí tengo un sistema de dos partículas, este es el resultado general. Tengo la posición del centro de masa, es el producto de la masa por la posición, masa por posición, recuerden que es un vector, ¿sí? Entonces tengo que hacer la suma vectorial, el escalar que es la masa por el vector que es la posición, y así sumar para todas las partículas. Lo divido por la masa total del sistema, suma de todas las masas, y eso me da el vector posición, centro de masa, que tiene componentes, X y Z. Ahora vamos a ver qué forma tiene. Lo mismo para la velocidad y la aceleración. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque yo quiero escribir, finalmente, cómo es la segunda ley de Newton para un sistema de muchas partículas y que me quede lo más compacto posible, lo más sencillo posible, ¿sí? Entonces, esto que está acá sería la aceleración del centro de masa, ¿sí? Bueno, que escribí recién, si esto es el vector posición del centro de masa, la derivada segundo sería la aceleración del centro de masa. Perdón. Bien. Yo hice toda la cuenta para un sistema de dos partículas, ¿sí? Por alguna razón no me está dejando disculpen, no me está dejando acá admitir. ah, Bien. Yo hice todas las cuentas para dos partículas, para n, donde n es un número entero grande de partículas, la ecuación que me quedaría es análoga, ¿sí? Es igual, o sea, tengo la masa total del sistema, la m que me aparecía antes, ahora es la suma de todas las masas que yo tenga. El vector posición del centro de masa para dos partículas queda así, para n partículas quedaría así. Agarren la masa de la partícula, yo calculo la posición del centro de masa en un dado instante de tiempo, se da un sistema de coordenadas, calcule el producto de la masa de una partícula por su vector posición, más la masa de la partícula por el vector posición de la otra partícula, y así para todas las partículas que yo tenga, y la divido por la masa total del sistema. Si me piden a mí calcular cuál es la velocidad del centro de masa ahora, lo que tengo que hacer es multiplicar la masa de cada partícula por su velocidad. La masa por la velocidad, sumo esa cantidad, lo divido por la masa total y eso me da el vector velocidad del centro de masa. Y lo mismo hago para la aceleración, ¿sí? Ahí está, compacto las tres ecuaciones, ¿sí? Disculpen que a veces corto porque me aparecen eh, estudiantes que quieren ingresar a la sala, digamos, de la reunión, entonces tengo que admitirlos. Espera un segundo que no sé qué está pasando acá. Entonces, ejercicios que van a tener que calcular ustedes, por ejemplo, es, ok, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es esto del centro de masa? ¿Qué quiere decir? Y el centro de masa tiene que ser un punto que no tiene por qué estar en el centro o en una determinada posición del objeto, puede estar en un punto ficticio, ¿sí? O sea que yo, por ejemplo, si tengo, voy a hacer un ejemplito acá,
Imagínense que tengo este sistema de coordenadas X, la coordenada Y, ¿sí? Imagínense que yo tengo, no sé, 3 partículas, o 4 partículas, no sé, 4 partículas, 4 masas, ¿sí? Que están en una instante de tiempo, están en esta posición. No importa si acá no aparece nada o sea, no aparece en ningún momento la dinámica, es una cantidad que yo calculo y que me sirve para estudiar el movimiento en principio de estos objetos. Si yo calculo el vector posición, imagínense que tengo las mismas masas para todas, y yo calculo, si yo tengo acá el vector posición de la partícula, vamos a decir 1, que llamo R1, ¿sí? Y lo mismo para las otras partículas, R2, le sumamos la R2, ¿sí? Hay una persona que quiere ingresar al chat, pero no me aparece la opción de admitirla, no sé por qué. Si yo calculo el vector posición del centro de masa de todas las partículas, yo acá no lo voy a graficar porque si no se va a entender nada, pero acá tendría el vector posición, por ejemplo, R3 y acá el R4. ¿Sí? Esto sería queda R4 y esto se va a entender poco, pero lo voy a graficar igual. Acá esto sería R3. ¿Sí? Si yo calculo, hago la suma, calculo en la posición del centro de masa, o sea, calculo el R centro de masa como componente a componente, sumo en el producto de la masa 1 por la posición 1, la masa 2, y así hasta la 4, calculo la posición del centro de masa, lo que voy a encontrar, si las masas son todas iguales, la posición del centro de masa me dará en el centro. Si las masas son iguales, si las masas son distintas, me va a dar en otro lado, va a dar lo que da el cálculo acá. Lo que les quiero contar con esto es que el centro de masa no tiene por qué aparecer en la posición de alguna de las partes del objeto. Puede aparecer en cualquier lado. En este caso, cuando tengo 4 masas, el centro de masa está en el centro. Es un punto ficticio, que no es parte de ninguna de las partículas, de las partes del sistema. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Pero el movimiento Ahí se divide, ahí se divide en X y en Y. en el dibujo que hice recién, Sí, en general. claro, si yo O tengo sea, que, para hallar la coordenada del centro de masa. claro, tengo que dividir, así mirá, como está acá, ahí le voy a contar. Ah. La posición del centro de masa, tiene componente X, componente Y, componente Z, porque es un vector. Cada componente es, a cada componente, a cada parte, lo voy a escribir otra vez, por ejemplo en el de 2 partículas. La componente X del centro de masa es la masa 1 por la componente X del vector posición X1, R1, la componente X de R2 y así. Sumo todas las componentes X de cada una de las partículas. Eso me da la componente X del centro de masa. Lo mismo para la componente Y, es la suma de la masa 1 por I1 más masa 2 por I2, así hasta todas las partículas. La componente Z del centro de masa es M1 por Z1 más M2 por Z2 y así. Componente a componente, que es lo que está acá. X del centro de masa es masa 1 por X1 y así. ¿Sí? Dividido la masa total. Siempre acuérdense las unidades de esto, tienen que ser de longitud, perdón. Bien, esta era un poco me parece que responde por ahí la pregunta que me hicieron. Me dicen, ¿el movimiento de las partículas es independiente? Es independiente en el sentido de que si yo lo estudio por separado, yo puedo estudiar el objeto masa 1, pero obviamente como está interactuando con todas las otras partículas, no es independiente. ¿Sí? El movimiento de esa partícula no va a ser independiente de lo que pasa con el resto. Por eso estudio justamente el conjunto, que es el centro de masa. Después lo que pasa con cada una de las partículas no lo sé. Yo voy a estudiar qué le pasa a todo el sistema.
Después vamos a ver cómo es el movimiento respecto del centro de masa, que era lo que yo les conté en el video al principio de la clase. Entonces acá viene un ejemplo. Calculemos las dos, tengo dos masas, M1 y M2, cada una de 2 kilos, ubicadas como indica la figura, allá la posición del centro de masa. Entonces, por ejemplo, tengo una masa 1 en el origen, acá del sistema de coordenadas en X, vamos a hacer la cuenta para X nomás. Y tengo una masa 2, ubicado a 10 metros, por ejemplo. Me preguntan, ¿cuánto vale el centro de masa? Y bueno, yo hago la cuenta, agarro la ecuación que tengo y calculo en este sistema de coordenadas cuánto vale. El sistema puede ser cualquiera, yo puedo poner el origen donde a mí se me dé la gana, digamos, ¿sí? Donde sea más conveniente. En particular, fíjense, si yo pongo el origen, el x0, arriba de una partícula, hay algo que pasa acá. Cuando yo calculo la masa 1 por la posición de la partícula 1, ese término se me va, porque x1 vale 0. Si yo en vez de poner el origen acá lo ponía en otro lado, tenía que poner masa 1 por la coordenada de x1, más la masa 2 por x2, sumo esas cantidades, lo divido por la masa total, y esto me da la posición del centro de masa. Fíjense que tengo una en 0, una a 10 metros, de igual masa, las dos de 2 kilos. Cuando hago la cuenta, me queda que la coordenada X del centro de masa está en 5 metros. Ahí. Está justo la mitad entre las dos, o sea, separada a la misma distancia de las dos partículas. ¿Sí? Ahora fíjense qué pasa si, por ejemplo, para que vean que no siempre da igual, qué pasa si ahora la masa 2, la masa 1, perdón, es más grande, es mayor. Si en vez de ser 2 kilos cada una, la masa 1 es 8 kilos. ¿Qué pasa con la posición del centro de masa? Hago la cuenta. Hago M1, que es 8, por X1, que vale 0. Fíjense, yo estoy haciendo la cuenta literalmente, uso la definición del centro de masa, y en este sistema de coordenadas calculo masa 1 por posición 1, más masa 2 por posición 2. Cuando hago la cuenta, el resultado que me da es 2 metros. O sea que el centro de masa es 2, acá. O sea que, ahora, cuando las masas son distintas, el centro de masa no está en el medio. Está más cerca de la partícula que tiene más masa. ¿Sí? Porque el centro de masa es como un punto ficticio en el cual está concentrada toda la masa. ¿Sí? Es un punto que, ¿se acuerdan? Como el dibujito es el video de la raqueta, es como sería el movimiento de todo el sistema de muchas partículas, en donde la masa está concentrada en ese punto. Acuérdense, la segunda ley de Newton que yo llegué, aparece la masa total por la derivada de la posición del centro de masa 2 veces respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, es como que yo estoy estudiando el movimiento de un punto que tiene una masa igual a masa total. Si la masa de M1 es muy grande, es como que toda la masa de todo el sistema, si está muy chiquita, está casi concentrada en M1. O sea que por eso el centro de masa siempre va a estar más cerca, en principio, del objeto que tiene más masa. Por eso este resultado. Bien. Si hago la cuenta para 3 partículas, lo pueden mirar ustedes después, acá está detallada la cuenta, calculan la posición del centro de masa y le quedan un punto de acá. Un punto importante a destacar, esto después lo miran ustedes, es que, como les dije antes, el centro de masa es un punto que puede ser ficticio, o sea, puede ser que el punto centro de masa no caiga arriba de una parte del sistema, sino que caiga en un punto en el cual no hay masa, justamente. Pero si yo agarro este sistema de 3 partículas, ¿no? 1, 2 y 3. Imagínense que yo las tengo unidas rígidamente por alguna varilla, ¿sí? Imagínense que las tengo unidas por una varilla, y yo tiro por el aire, este sistema de 3 partículas, va a haber un punto, el punto que está ubicado en esta distancia de cada una de las partículas, que se va a mover como una parábola. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Este es el centro de masa. Bueno, así como yo definí, ustedes van a hacer cuentas básicamente con sistemas discretos, o sea, un número finito, entero de partículas. Así como yo definí para un sistema discreto de partículas, lo puedo definir para el continuo. O sea, yo puedo, en vez de calcular cuál es el centro de masa de un sistema de 3 partículas, quiero calcular el centro de masa de las raquetas. Por ejemplo, que yo les hablé al principio de la partícula. Quiero calcular el centro de masa de un cilindro o de una esfera.
Quiero ver, si yo agarro una esfera y la tiro por el aire, quiero ver cómo es el movimiento del centro de masa, quiero saber dónde está el centro de masa. Bueno, así como yo definí para un sistema discreto, que es la suma discreta, la suma de 1 hasta n partículas de la masa por la posición, vector posición del centro de masa, de cada una de las partículas, perdón, en el límite que se llama límite continuo, donde yo tengo un continuo de masa, por ejemplo, agarran cualquier, a ver qué me preguntan, perdón, me dicen, profe, en X da 2 y en Y da 1. A ver, en el de las tres partículas, a ver, dice, a ver, déjeme ver. La masa 1 está en 0. La masa 2 está en, ¿qué es esto? Entonces, 1, 2, 3. Perdón, la masa 1 tiene X0. La masa 2 también tiene X0. La masa 3 tiene 4. La masa total es 12. Ahora la coordenada I de cada una de las masas. La coordenada I de la masa M1 es 0. La coordenada I de la masa 2 es 3. Acá, dice mal acá el 2. Está bien, no sé si es eso lo que dice. Acá el 2 debería estar acá en el medio. Me confundí acá. El dibujito está mal. Esto es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La coordenada de esta es 3. La coordenada de la 4 es 0. Está bien, así da. 2 en I. Sí, está mal el dibujito. Gracias igual por el comentario. Acá se debería decir 1, no 2. Pero el cálculo está bien hecho. Bueno, digamos. Entonces, en vez de tener una suma discreta, una suma, digamos, de partículas por posiciones, tengo una integral. Y puedo calcular para un cuerpo extenso, un cuerpo continuo, donde ahora en vez de calcular la posición por una masa, tengo la posición, el producto de la posición en el espacio por un diferencial de masa. ¿Sí? Y bueno, si yo hago la integral, puedo sacar el vector posición del centro de masa. Después les voy a dar algunos ejemplos de cómo queda, digamos, cómo se obtiene el centro de masa de un cuerpo, digamos, continuo. Bueno, ahora yo ya calculé el centro de masa, ya saben ustedes lo que es el centro de masa, quiero ver entonces qué ocurre, cómo es el movimiento de ese centro de masa. Entonces, cuando yo tengo por ejemplo, voy a estudiar, tengo un sistema de partículas, voy a concentrarme ahora en una partícula, la partícula I. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. N partículas, hay en el medio alguna partícula que voy a llamar la iésima. Sobre esa partícula iésima, ¿sí? Sobre esa partícula iésima, tengo a fuerzas que le hacen las otras partículas, o sea, la masa M1 le hace una fuerza a la masa I, la masa M2 le hace una fuerza a I, la masa M3 le hace una fuerza a I. Todas las partículas en principio se hacen fuerzas entre sí, o sea que si yo agarro una de esas, hay un montón de fuerzas que le hacen las otras partículas. Y además, sobre esta partícula aparecen fuerzas externas, o sea, fuerzas que no se las hace las partículas, sino por ejemplo, no sé, tengo un montón de partículas que interactúan entre sí, pero además están en la Tierra. Entonces, hay una fuerza externa que es, por ejemplo, la fuerza peso. ¿Sí? Entonces, como les conté antes, para el caso de dos partículas, para n partículas voy a poder separar en fuerzas internas, o sea, fuerzas que se hacen las partículas entre sí, fuerzas internas, y fuerzas externas. ¿Sí? Esto es lo que está acá. La fuerza sobre la partícula iésima la puedo separar en fuerzas externas y fuerzas internas. Para esta fuerza, para esta partícula, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Y yo sumo todas las fuerzas ahora que involucran. Como hice antes para dos partículas, lo hago ahora para n. Voy a sumar todas las fuerzas, toda la segunda ley de Newton para cada una de las partículas. ¿Sí? Me va a quedar la sumatoria de la masa por aceleración para todas las partículas, que eso es la masa total por la aceleración del centro de masa. Del lado izquierdo me aparece la sumatoria de todas las fuerzas. Tengo la sumatoria de todas las fuerzas
externas para cada una de las partículas y la sumatoria de todas las fuerzas internas, de todas las fuerzas que aparecen en los pares. Pares de fuerzas que aparecen, lo que se hacen las partículas entre sí. Pero como vimos que antes, para el caso de dos partículas, para n partículas pasa lo mismo. O sea, la fuerza que le hace la masa 2 a la masa I es igual, opuesta, en sentido igual en dirección y sentido, pero igual en dirección y en módulo, pero en sentido contrario, a la fuerza que le hace la partícula iésima a la partícula 2. Siempre está el par acción y reacción. Y son todas fuerzas internas. ¿Sí? O sea que la sumatoria de todas las fuerzas internas va a dar cero, se va a cancelar. Porque siempre va a haber dada una fuerza, siempre hay una reacción que la va a cancelar. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en un sistema de n partículas, ¿sí? A lo que voy a llegar es que la sumatoria de fuerzas internas vale cero. Y lo único que me importa, o que me va a importar para estudiar la dinámica, o sea, la segunda ley de Newton para un sistema de muchas partículas, va a ser la sumatoria de fuerzas externas, porque las internas se cancelan. Esto no es una aproximación, esto es exacto, en el sentido de que este término es nulo matemáticamente. No es que vale cero porque cada una de las partes valen cero, sino porque se cancelan. Se anula por la misma definición. Cuando yo estudio un sistema de n partículas, a la ecuación que yo llego es esta. La fuerza neta externa, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas externas de mi sistema, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esta es la ecuación que yo quería llegar. Es la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. Fíjense que ahora no aparecen las fuerzas externas sobre todo el sistema, no dice sobre qué partícula en particular, justamente. Y del lado derecho no me habla de una partícula en concreto, específica, sino que me dice que esto es el sistema, el cambio en el estado de movimiento va a ser el de una partícula de masa m mayúscula, que es la suma de todas las masas de mi sistema, por la aceleración de un punto, que es el centro de masa. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les doy justamente un ejemplo. Tengo, por ejemplo, un objeto que sale de acá. Ahora les voy a poner una animación de esto. Sí, es una bomba, imagínense un cohete que sale disparado con cierta velocidad y en cierto instante se separa, explota. Hay una explosión, ¿sí? Se dispara en dos partes iguales, de masas iguales, y el objeto es tal que en un instante de tiempo uno de los objetos cae y el otro se separa. ¿Sí? Entonces me pregunta, ahora les voy a poner una animación, digamos, dice el proyectil de masa 2m, m1 más m2, es lanzado y al llegar al punto de máxima altura, explota en dos fragmentos. De forma tal que uno de ellos cae verticalmente, hay uno que cae así, y el otro sale disparado. ¿Sí? Dice, ¿a qué distancia caerá el otro trozo sabiendo que el proyectil entero hubiera caído a una distancia d? O sea que si yo estudiaba el movimiento del objeto y supongamos que no explotaba, el movimiento hubiera sido tal que hubiera caído, por ejemplo, acá. Y acá puse el centro de masa. Esa distancia es d, y me pregunta cuánto vale x. ¿Sí? Ahora vamos a ver ese cálculo. Antes les voy a poner un video. ¿Sí? Que sería este movimiento. ¿Sí? Le voy a tirar el objeto, que es la pelotita, el círculo este violeta que está acá, y va a pasar eso, digamos. Sale disparado, ¿sí? Con cierta velocidad, al llegar a la altura máxima se va a partir en dos partes, de masas iguales. Uno que cae verticalmente y el otro sigue. ¿Sí? Pero acá hay una cosa que yo estoy dibujando, que también dibujé en la slide, que es el centro de masa. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo estudio un sistema de partículas, la ecuación que yo les presenté antes, la dinámica, digamos, de la segunda ley de Newton es para el centro de masa. Entonces, este sistema de dos partículas, yo lo puedo estudiar como si fueran dos partículas en todo momento, no a partir de este instante, sino
Antes, cuando salió, también eran dos partículas. Entonces, cuando yo estoy en dos de esas dos partículas juntas, yo tengo fuerzas internas, por ejemplo, las fuerzas que mantienen unidas la masa roja con la masa azul, del proyectil cuando salió de acá, ¿sí? Son fuerzas internas, fuerzas que se hacen entre las pares. Y tengo fuerzas externas. Imagínense que no hay fricción con el aire, la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, presión gravitatoria que la hace la Tierra, la fuerza peso, sobre cada una de las partes. Esa fuerza peso está actuando en todo momento, desde que salió acá, cuando estaban juntas, hasta que salió, digamos, después del punto máximo, cuando están separadas. Siempre está esa fuerza. Esa es la fuerza externa. Las fuerzas entre ellas son fuerzas internas. Según lo que yo les conté acá, en ese sistema de dos partículas no me importan las fuerzas internas, lo único que me importa son las fuerzas externas, que es el peso sobre cada una de las partículas. Si yo calculo las fuerzas sobre cada una de las partículas, lo que voy a encontrar es que el peso total, la fuerza, el peso 1 más el peso 2 es el peso total del sistema. Eso es igual a la masa por aceleración del centro de masa. ¿Sí? Ahora, si yo les digo a ustedes que yo tiro un objeto, ¿sí? Acá, hacia el aire, ustedes ya saben que el movimiento de ese objeto, que ahora olvídense por un instante que son dos partículas, que es una sola partícula de masa 2m, ese objeto va a describir una parábola en la Tierra, ¿sí? En un campo gravitatorio. ¿Sí? Y ese que está inicialmente con línea sólida acá, azul, y después punteada, digamos, en línea, en trazo, hasta este punto que está acá. Bueno, eso es el centro de masa, y no se separan las partículas. Porque justamente es la posición donde está concentrada toda la masa. Si después se separan las dos partículas, como en la ecuación de Newton, que aparece acá, aparece es aceleración del centro de masa, esa ecuación, ese movimiento no va a cambiar. ¿Sí? O sea, acá, en esta ecuación que está acá, fíjense, yo tengo la sumatoria de fuerzas externas y en ningún momento del lado derecho me dice cuánto vale la aceleración de la partícula 1. Me parece esto, que es aceleración del centro de masa. O sea, esta ecuación que está acá, tienen que ustedes pensarla como si fuera la ecuación para un punto. Yo me olvido ahora que hay dos masas. Ahora solamente imagino, tengo en mi cabeza que hay un punto que se llama centro de masa, que tiene una posición de centro de masa, y que en este caso sufre una aceleración. Bueno, voy a estudiar ese punto. Me olvido de las partes. ¿Por qué? ¿Por qué me olvido? Porque acá en ningún momento dice M1 por R1. Dice M total por la aceleración del centro de masa. No dice M1 por R1. Como no dice M1 por R1, cuando yo sume todas las fuerzas externas, o sea, el peso de las dos masas, el movimiento que va, el cambio en el estado de movimiento que me va a dar, va a ser sobre el centro de masa, no sobre cada una de las partes. A mí lo que pase en cada una de las partes no va a tener ninguna consecuencia sobre esto. El centro de masa va a cambiar según la fuerza neta externa. En este caso, por ejemplo, de las dos partículas, el peso. Con lo cual, el movimiento del centro de masa, independientemente de lo que pase, si se acercan, si se alejan las partículas, que una sale para un lado, otra sale para el otro, las fuerzas internas que se hacen entre ellas no me importa, no cambia nada acá. Lo único que importa es la fuerza neta externa. Como en el ejemplo que yo les di, la fuerza neta externa es el peso, y el peso no va a cambiar en ningún momento, siempre va a ser igual el peso. El centro de masa no va a cambiar nunca. Entonces, si al principio seguía esta trayectoria, después de que explote, no importa si se separaron, si después se vuelven a separar, o no, no importa lo que pase con las partículas, el movimiento del centro de masa va a ser siempre el mismo. O sea, obviamente esto es ficticio, porque este punto ya no tiene masa. Las masas se separaron. ¿Sí? Pero ese punto yo lo puedo imaginar como que se sigue moviendo una parábola y llega hasta el punto que está acá. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? El centro de masa lo puedo estudiar en todo momento como si fuera una partícula de masa total. Después, cada una de las partes del centro del sistema se pueden cambiar de posición. Bien. Entonces, bueno, acá.
me preguntan, eso que yo le estoy contando del centro de masa es importante acá, porque es información extra que yo tengo que tener para poder resolver el problema. A mí me dicen, acá está la cuenta que tengo que hacer, que D es la posición a la cual llegaría la partícula si no hubiera explotado, se hubiera separado en dos partes. Esa D es el centro de masa, justamente. Es el alcance que tendría un punto ficticio que sale de acá y llega acá. ¿Sí? Entonces yo tengo D, supongamos que lo conozco, y tengo que una de las masas cayó verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cayó justamente, si cayó verticalmente, y esto es una parábola, acá aparece la circunferencia, pero es una parábola, la posición de la primera masa está en la mitad. Ustedes saben que en el punto, me dice justamente que la masa, la bomba, digamos, el cohete se separa en el punto más alto, de máxima altura, significa que esa partícula que cayó así, cayó a la mitad, entre el inicio y el final, esa masa. Y cayó ahí, a la mitad. O sea que si esto es D, si de acá, el punto rojo, el punto centro de masa, es D, la posición de la masa primera masa, es D sobre 2. Y si esto es D, esto es D sobre 2. Entonces yo voy a usar ahora la expresión del centro de masa. ¿Por qué? Porque yo conozco, imagínense que yo tengo el dato de cuánto vale D, D vale, no sé, 100 metros. Yo conozco la posición del centro de masa, vale 100 metros. Yo conozco ahora la posición de la masa M, que está acá, que es 50. Si esto vale 100 y este cayó justo en el punto máximo, o sea que cayó a la mitad, este vale 50. O sea que el centro de masa está a 100 metros. Este está a 50, me preguntan cuánto vale la posición de este que no conozco. Uso la definición del centro de masa. ¿Cuál es la definición del centro de masa? Componente X, en este caso. Es la masa 1, primera masa, por la posición, o sea que sería, si esto es el 0, es D sobre 2, que es lo que está acá, más la otra masa. Ese es el centro de masa. Masa M por posición X. ¿Sí? Estoy usando la definición del centro de masa, posición del centro de masa, para cada una de las partes, M y M. Y eso es igual a la posición X del centro de masa, que ¿cuánto vale? D. D es igual a masa por D sobre 2, más masa por X, que es la incógnita, divide la masa total, M1 más M2, o sea, 2M. De acá, lo que no conozco es X'. Eso lo despejo y me da esto, fíjense, me da 2M2, 2MD, menos MD sobre 2, sobre M, ahora cuenta me da 3 medidas de D. O sea que esto es 1,5D. Si las masas son iguales, ese es un resultado, no importa ahora el numerito. Si quieren lo dejamos, lo cuento un poquito dónde estaría, pero lo importa acá es el cálculo. Fíjense, si las masas son iguales, y este cae acá, el otro cae a 1,5D. O sea, D, si era 100 metros, 100, 150 metros. Más adelante. O sea, si una masa cayó, a la mitad de la distancia máxima D, el otro cayó 1,5 veces más arriba. ¿Bien? Bueno, sigamos un poco más. Así como definí posición del centro de masa para un sistema de partículas, velocidad y aceleración, puedo definir lo que definí para una partícula, que es la cantidad de movimiento. O sea, el P, la masa por la velocidad. En este caso, fíjense que yo tengo, para una partícula, ustedes saben que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Es un vector. Para la suma de todas las masas, para la suma de todas las partículas, tengo la suma de todas las cantidades de movimiento. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento para un sistema de partículas es la suma de la cantidad de movimiento sobre todas las partículas, masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2, así sumado para todas las partículas. Y fíjense lo siguiente, yo se acuerdan que había definido